Para este apartado vamos a ver cómo se procesan datos estadísticos, cómo se hace una tabla de frecuencias y otras funciones que podemos hacer uso con Excel. Para el ejemplo, se tiene un caso hipotético en el cual se le hace una encuesta a 50 estudiantes de la universidad de forma aleatoria, en donde tenemos el nombre del estudiante y la edad que dijo tener. En primera instancia vamos a contar cuántos datos realmente hay. Aquí dice que 50, pero vamos a contarlos. Para ello hacemos uso de la función contar. Marcamos el rango. Usamos enter y efectivamente hay 50. Ahora, acá nos dice que realizar la tabla de frecuencia, pero antes de hacer la tabla de frecuencia vamos a responder estas preguntas. Dice, ¿cuál es el valor de la menor edad? La función que me permite hacer eso es la función min, es estadística. Marcamos el rango. Observemos que los datos están aleatoriamente. Pulsamos enter. La menor edad, se dice que la menor edad es de 17. ¿Cuál es el valor de la mayor edad? La función que me permite hacer eso es la función más. También la podemos seleccionar por acá, más. Marcamos el rango y dice que es 25 la mayor edad. ¿Cuál es el promedio de edad? Entonces también nos vamos por acá y aquí dice promedio. Marcamos el rango y dice que el promedio es de 20.6 años. ¿Cuántas personas tienen más de 20 años? Entonces es una condicional. Tenemos aquí y la función que nos permite sería contar sí. Vamos a ver. Rango. Marcamos el rango. Criterio. Nos está diciendo que más de 20 años, o sea, mayor a 20. Nos está diciendo que hay 28 personas que tienen más de 20 años. ¿Cuántas personas tienen entre 18 y 21 años? Entonces, aquí ya nos sirve otra función que llama contar sí conjunto. ¿Por qué? Porque tiene más de dos parámetros. Entonces, rango, evaluar, el criterio entre 18, entonces sería mayor o igual a 18. Rango, criterio, volvemos a seleccionar el mismo rango y menor o igual nos dice que a 21, dice que hay 24. La diferencia entre contar puntos sí y contar sí conjunto es que cuando se trata de un solo parámetro utilizamos contar sí, aunque para ambos casos nos puede servir la misma función contar sí conjunto. Ahora, ¿cuánto suma la edad de las personas con edad superior a 20 años? Entonces, es matemática, pero usémoslo por todo, que llama sumar punto sí. Aquí está punto sí, sí conjunto. Podemos utilizar sumar sí. Rango. Criterio. Dice que mayor a 20 años, entonces mayor a 20. En este caso, si yo dejo por defecto esto en blanco, él me suma automáticamente este mismo rango. Podía tomar aquí rango sumar el mismo rango, pero eso pues no tiene lógica porque va a ser el mismo. Entonces dejamos, pues vamos a aceptar y dice que 632 años suman las edades de las personas superior a 20 años. Ahora pasemos
a realizar la tabla de frecuencias. Los datos están al azar, entonces procedemos a ordenar los datos de menor a mayor. Datos, pulsamos este botón y él nos se ordena por el primer parámetro porque seleccionamos de izquierda a derecha. Ahora vamos a sacar el rango o lo que llama una muestra de cada uno. En este caso vamos a tomar 17 como el primero, el siguiente sería 18, 19, el siguiente sería 21, 22, 23, 25. Ahora vamos a sacar lo que se llama la frecuencia absoluta. Vamos a determinarla como FA, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Contar cuántas personas o estudiantes dijeron que tenían 17 años. Para ello podíamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero para eso hacemos uso de las funciones de Excel. En este caso vamos a utilizar la función que se llama contar.sig. Buscamos, aquí aparece rango, entonces vamos a marcar el rango. Criterio, entonces vamos a decirle que igual a 17 o por su defecto marcamos esta celda y pulsamos cuántos hay, 7. Ahora para los demás es lo mismo, pero mire, ¿qué tenemos que hacer antes de hacer la copia? Podemos hacer la copia aquí, pero no nos va a dar el resultado. Tenemos por qué, porque miremos que aquí el rango es este, para todos tiene que ser el mismo rango. Tomemos el rango del último, se está bajando, entonces tenemos que amarrar o fijar este rango. Pulsamos F4, F4, Enter, hacemos la copia y ahora aquí nos tiene que dar 50. Efectivamente nos dio 50, que es el total de datos. Esto es lo que llamamos frecuencia absoluta. Ahora viene el concepto de frecuencia absoluta acumulada. Vamos a determinarlo como frecuencia absoluta acumulada. Estos títulos no es de fuerza mayor, podríamos multiplicarlos como Y, como X, etc. ¿A qué es igual la frecuencia absoluta acumulada? Para el primer caso vamos a decirle que es igual a este mismo, y para el siguiente es igual a este más este valor, como quien dice igual valor anterior más este valor. Hacemos la copia hasta aquí y observemos que este valor tiene que ser igual a este. Si no nos da, tenemos que verificar cuál es el problema. Frecuencia relativa podemos definirla como FR. ¿A qué es igual a la frecuencia relativa? Esta es igual en qué proporción está cada valor de la frecuencia absoluta con respecto al total. Esto es como decir en forma porcentual. Vamos a ver a cuánto equivale. Lo dividimos entre 50. Cada uno debe ser dividido entre 50, por consiguiente de una vez lo fijamos este rango. Hacemos la copia hasta aquí. ¿Qué significa? Que si yo le doy formato porcentaje, me está diciendo que este valor 7 equivale al 14% del total. Los que tienen 19, que son 12, equivale al 24%. Lo podríamos dejar así más. Normalmente casi se representa de esta forma, con 2 decimales. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es exactamente a este mismo proceso. Entonces, para el primero es igual al mismo, para el segundo es igual a este más este. Hacemos la copia hasta aquí y nos debe dar 1. Vamos a ver, aquí no hemos totalizado, vamos a totalizar aquí, nos tiene que dar 1.
efectivamente este valor tiene que ser exactamente igual a este valor, o sea, el 100%. Ya lo demás es darle presentación. Esto es lo que se llama una tabla de frecuencias, haciendo uso de funciones de Excel y cálculos matemáticos. Ahora quiero hacer una gráfica que me muestre comportamiento. Ahora, ¿qué significa así muy rápidamente esta tabla? La frecuencia absoluta me está mostrando el valor que hay o el número de estudiantes que hay que tienen 17 años en este caso, 3 tienen 18, 12, 19 y así sucesivamente. La frecuencia acumulada me está diciendo que hay 17 que tienen 7 años y hay 10 que tienen entre 17 y 18 años. Hay 31 que tienen entre 17 y 21 años y así sucesivamente. Y la relativa pues es en función de porcentaje. El 14% de los estudiantes tienen 17 años. De 19 años el 24%. Bueno, ahora voy a hacer una gráfica que me muestre la frecuencia absoluta versus la edad. Entonces, recordemos que si yo marco este rango así, es probable que me muestre una gráfica incorrecta. Veamos. Observemos aquí ya me está mostrando la edad en el rango, en el eje Y. Entonces marcamos primeramente el rango a graficar. Vamos a este gráfico, un gráfico de barras, y ahora insertamos la edad. Clic derecho, seleccionar datos, editar, marcamos el rango de las edades y aquí entonces ya me aparece la edad. Frecuencias, aquí el título, cambiemos el título. ¿Qué nos falta? Agregarle títulos al eje Y y títulos al eje X. Entonces estamos en herramienta de gráficos, diseño, agregar elementos de gráfico, título, el eje horizontal, escribamos, y para el eje vertical vamos a escribir, entonces aquí nos está diciendo 2 estudiantes, 4 estudiantes, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, ya lo demás es presentación del gráfico, que esto ya fue visto previamente. Si yo quisiera insertar un polígono de frecuencias, lo podría entonces hacer de la siguiente manera. Hago clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, entonces pulsamos agregar, le damos un título, nombre polígono, agregamos otra vez el mismo rango, pulsamos aceptar. Observemos que las columnas o el gráfico queda exactamente igual al anterior, pero simplemente lo vamos a cambiar. Entonces aquí dice cambiar gráfico y aquí me muestra unos tipos de gráfico. Miren, si yo quiero poner este o este, el polígono sería, vamos a definir este. Y aquí esto es lo que se llama un polígono de frecuencias. Bueno, ¿qué podemos analizar tanto del gráfico como de la tabla? Si tomamos la tabla, ya habíamos dicho previamente que la mayoría de los estudiantes encuestados tienen 19 años, que entre 17 y 22 años hay 37 estudiantes entre ese rango de edad, que hay 3 estudiantes apenas que tienen 18 años, que el 24% de los encuestados tienen 19 años, el 6%, que equivale, que son 13, tienen 18 años, que el 74% están entre la edad de 17 y 22 años, lo que indica que entre 23 y 25 apenas estamos hablando que hay un 26%. Desde el punto de vista de la tabla de datos, y en el gráfico se puede corroborar esto. Está diciendo que aquí claramente se ve que los de 19 años es la mayoría,
que la minoría es de 18 años. La tendencia, según este gráfico, este polígono, la tendencia posterior a los 20 años es que son poquiticos. O sea que siempre la mayoría de estudiantes, según esta encuesta, son jóvenes, están entre los 17 y 19 años. Aunque pues hay que hacer la salvedad que de 18 hay poquiticos. Bueno, esto sería así un análisis muy breve de esta información.